Buenas tardes a todos ustedes. Soy María Bello. Los saludo desde nuestras instalaciones de Nota Auditors. Hoy 16 de marzo de 2023 y comenzamos con la pregunta del día. ¿Cuál cree usted que es la diferencia entre auditoría interna y auditoría externa? No olviden sus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales con el hashtag AuditándoAndo. Vamos a comenzar realizando mención sobre qué es la NIA. La NIA son las normas internacionales de auditoría. Estas son un conjunto único de estándares que se aplican a las auditorías para todas las organizaciones, como componente básico para la arquitectura financiera mundial, los cuales son indispensables para cualquier auditor independiente. Por otra parte, hoy vamos a hablar sobre nuestro tema principal, que es la NIA 500, evidencias de auditoría. Para ello tenemos dos invitadas de la Universidad de Cundinamarca de pregrado de Contaduría Pública, quienes nos van a profundizar más sobre el tema. Por el momento vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. No se despeguen de nuestra programación y a partir de este momento los invitamos para que realicen sus preguntas e inquietudes sobre la NIA 500. Mira, una vaca, una... Gerardo, las vacunas. ¿Cuál sigue? ¿Neumococo? ¿Rotavirus? No se enreden. A las vacunas hay que ir 8 veces. Al nacer y cuando cumplen los 2 meses. Al cumplir 4, 6 y 7 meses. Al año y medio y a los 5 años. Así de fácil, sin enredos y nombres extraños. Recuérdalo siempre con esta canción. Y lleva el carnet de vacunación. Vacunas al día, te la ponemos fácil. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy tenemos como invitada a Rocío García, quien nos va a dar la aclaración de algunos conceptos virtualmente, debido a que no fue posible detenerla en nuestro estudio. Bienvenida, Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes, María y televidentes que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Rocío, ¿será que nos puedes contar qué es la NIA 500? Claro que sí. La NIA 500 trata de la responsabilidad que tienen los contadores que ejerzan como auditores o revisores fiscales en el diseño y realización de procedimientos para obtener la evidencia suficiente y apropiada que les permita tener bases para realizar su opinión. La evidencia incluye tanto la información de los registros contables como los soportes contables y los estados financieros. También incluye cualquier información adicional que sea de carácter pertinente para cumplir el fin que se está buscando con la evidencia. Ok, ahora por otra parte me gustaría que me aclararas un poco más el concepto cuando mencionas evidencia de auditoría. ¿A qué se refiere aquello, Rocío? Bueno, María y televidentes que pueden tener esta misma duda. De acuerdo con las definiciones contenidas en la NIA 500, la evidencia de auditoría es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables, de los que se obtienen los estados financieros, como otra información. En otras palabras, la evidencia de auditoría es toda la información contenida en documentos, confirmaciones, extractos, indagaciones, pruebas de control, entre otros, utilizadas por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que puede basar su opinión. En nuestras redes sociales, nuestra televidente Jenny Patarroyo nos realiza la siguiente pregunta. ¿Qué relación tienen los términos relevancia y fiabilidad con la evidencia de auditoría? Para darle una respuesta a nuestra televidente tenemos como invitado a Daniel Humberto Arevalo Sierra, quien la televidente Jenny Patarroyo nos realiza la siguiente pregunta. ¿Qué relación tienen los términos relevancia y fiabilidad con la evidencia de auditoría? Para darle una respuesta a nuestra televidente tenemos como invitado a Daniel Humberto Arevalo Sierra, quien es docente de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables de la Universidad de Cundinamarca, seccional UAT. Frente a la pregunta de Jenny Patarroyo, es que al momento de diseñar y aplicar los procedimientos de auditoría incluidos en la NIA 500, el contador debe considerar 1, la relevancia y 2, la finalidad de la información que utilizará como evidencia.
Al respecto de estos términos, puede desagregarse de la siguiente manera. Por ejemplo, la relevancia. La relevancia es directamente esa conexión lógica con la finalidad del procedimiento de auditoría. Esta puede orientar las pruebas que se van a realizar. De aquí la importancia de la información para no incurrir en costos ni en esfuerzos desproporcionados, ya que no puede obtener toda la información, toda la evidencia de la compañía, sino una parte y que sea de calidad para la labor de la auditoría. Por otro lado, la fiabilidad es que directamente la fiabilidad de las pruebas de auditoría se ven afectadas por el origen y la naturaleza de la información. Por lo tanto, se debe analizar si existen circunstancias que afecten la fiabilidad de la información. Por ejemplo, en cuanto a las pruebas documentales, genera mayor grado de confianza un documento original que, por ejemplo, una copia, un documento escaneado, un documento electrónico, porque directamente estos se pueden manipular. Gracias, don Daniel, por la información. Continuando con Rocío, teniendo en cuenta la anterior información de la fiabilidad y la relevancia, ¿qué nos puedes concluir? Ok. La información presentada allí es muy importante a tener en cuenta y es una muy buena pregunta por parte de nuestra televidente, porque es indispensable que para cumplir con el diseño y aplicar los conceptos de la NIA 500, el contador puede revisar fuentes como auditorías anteriores, también mirar los procedimientos de control de calidad de la firma de auditoría y la utilización del trabajo de un experto de la dirección, para lo cual el contador debe revisar la competencia, capacidad y objetividad de dicho experto, así como también evaluar el campo de especialización de este, y si la información que él emite es relevante para obtener evidencia de auditoría. Muchas gracias, Rocío, por hablarnos sobre el tema. Fue un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme a ser parte de este noticiero. Televidentes, vamos a un corte de comerciales y por favor no se despeguen de nuestra programación. Al regresar tendremos una nueva invitada quien nos va a seguir profundizando más sobre el tema. No olviden opinar y hacer sus preguntas en hashtag #opinandoando. Dicen que contar una historia es difícil. Que ya no hay espacios para la inspiración. Que el arte está solo en los museos. Y que la gente no saca la voz. Gracias por continuar con nosotros. Ahora tenemos como invitada a Estefanía Redondo, quien nos va a seguir realizando énfasis sobre la NIA 500. Buenas tardes, Estefanía. Bienvenida. Buenas tardes, María. Muchas gracias por la invitación. Es un placer, un honor poderlos acompañar el día de hoy. Estefanía, en este esquema encontramos algunos procedimientos que debe tener en cuenta el contador para obtener la evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Algunos de estos procedimientos son la inspección, observación, confirmación externa, recálculo, reejecución, procedimientos analíticos y la indagación. ¿Podrías, por favor, profundizarnos más a fondo sobre estos procedimientos? Claro que sí, María. Bueno, en primer lugar tenemos la inspección. ¿Qué implica la inspección? Implica que el contador público examine los registros o documentos, ya sean de carácter interno o externo de la entidad. Dentro de estos documentos va a realizar una revisión, un examen de los activos tanto intangibles como tangibles de la empresa, ya sea bonos, contratos. Bueno, cabe notar que la inspección de estos activos no proporciona seguridad razonable del control o la propiedad o del valor de los activos. Por lo tanto, se hace una recomendación y es que se revisen los estados financieros, las notas y adicional a esto el manual de políticas contables que cuente la entidad.
El segundo procedimiento que se debe llevar a cabo es la observación. En esta observación, el contador público debe estar presente en las actividades de la empresa y el desarrollo del objetivo social, con el fin de que él esté pendiente, verifique los procesos con los que se llevan a cabo en la entidad, cómo se desarrollan. Bueno, y continuamos. El tercer procedimiento es la confirmación externa. Esta confirmación se trata de la evidencia de auditoría que se puede obtener a través de documentos tanto físicos como electrónicos, ya sea se pueden encontrar en informes, cartas de circulación u otros documentos donde sean de transacciones, de términos de acuerdo o saldos contables. El cuarto procedimiento es el recálculo. Este consiste en que el contador debe volver a realizar el cálculo matemático frente a los rubros y saldos de los estados financieros con el fin de verificar la fiabilidad de la información. El quinto paso es la reejecución. En este proceso implica que el contador ejecute nuevamente todo el proceso o controles realizados por parte del control interno de la entidad. En el sexto paso tenemos los procedimientos analíticos, que consiste en que el contador debe evidenciar, según su experiencia y conocimiento técnico, la relación que existe entre los estados financieros y no financieros de la empresa, realizando una investigación de variación, indicadores, información relevante que permita evaluar si la información difiere de los valores esperados o no. Bueno, como último paso tenemos la indagación. La indagación es una herramienta que ayuda al contador público a obtener información tanto escrita como verbal. Esa información la obtiene de personas que tengan relación con la empresa, ya sean empleados, personas que, sean terceros a la empresa, por ejemplo, supervisores, usuarios o proveedores. Adicionalmente, el contador puede solicitar respecto a temas específicos, manifestaciones escritas de la dirección y responsables de gobierno de la entidad, con el fin de confirmar las respuestas de las indagaciones verbales realizadas. Toda la información obtenida a través de estas fuentes sirve para corroborar la fidelidad de la información. Estefanía, nuestra televidente Jamie Sierra nos pregunta, ¿cuándo es suficiente la evidencia de auditoría? Buena pregunta, María. Bueno, realmente esto depende del auditor. Cuando el auditor considere que la información, que la evidencia que ha obtenido es suficiente para emitir su propia opinión, ya sea que los estados financieros encuentren un error o que no lo encuentre, que están libres de errores materiales o por tanto son razonables. Bueno, en pocas palabras, que el auditor considere que la evidencia obtenida es fiable, relevante y contundente. Según tengo entendido, la información que debe utilizar el auditor como evidencia de auditoría son los procedimientos de auditoría. Son el mecanismo utilizado por el auditor para obtener evidencia. Estos procedimientos se diseñan y aplican de acuerdo con las circunstancias y con la naturaleza del trabajo, situación que se define en la etapa de planeación. Consideraciones como alcance, riesgo y materialidad son elementos fundamentales para el diseño de los procedimientos usados en el trabajo de auditoría. Al realizar el diseño de las pruebas de controles y de las pruebas de detalle, el auditor determinará medios de selección de los elementos sobre los que se realizarán pruebas que sean eficaces para conseguir la finalidad del procedimiento de auditoría. Al realizar el diseño y la aplicación de los procedimientos de auditoría, el auditor considerará la relevancia y la fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría. Si la información o documentación a utilizar como evidencia de auditoría se ha preparado utilizando el trabajo de un experto de la dirección, el auditor, en la medida necesaria y teniendo en cuenta la significatividad del trabajo de dicho experto para los fines del auditor, primero, evaluará la competencia, la capacidad y la objetividad de dicho experto. Segundo, obtendrá el conocimiento del trabajo de dicho experto. Y tercero, evaluará la adecuación del trabajo de dicho experto como evidencia de auditoría en relación con la afirmación correspondiente.
Al utilizar información generada por la entidad, el auditor evaluará si para sus fines dicha información es confiable y suficiente, lo que comportará según lo requieran las circunstancias. Primero, la obtención de la evidencia de auditoría sobre la exactitud e integridad de la información. Y segundo, la evaluación de la información para determinar si es suficientemente precisa y detallada para los fines del auditor. Parte de la evidencia de auditoría se obtiene aplicando procedimientos de auditoría para verificar los registros contables. Por ejemplo, mediante análisis y revisión, reejecutando procedimientos llevados a cabo en el proceso de información financiera, así como conciliando cada tipo de información con sus diversos usos. Mediante la aplicación de dichos procedimientos de auditoría, el auditor puede determinar que los registros contables son internamente congruentes y concuerdan con los. Estefanía, quisiera que por favor me confirmaras si la información que acabo de brindar es correcta. Claro que sí, María, lo que acabas de decir es correcto. Sin embargo, se debe tener en cuenta que normalmente se obtiene más seguridad a partir de evidencia de auditoría congruente, es decir, obtenida de varias fuentes o de diferente naturaleza, que a partir de solamente una fuente de una auditoría de forma individual. Por ejemplo, la obtención de información corroborativa de una fuente independiente de la entidad puede aumentar la seguridad que obtiene el auditor de una evidencia que se genera internamente, como puede ser la evidencia que proporcionan los registros contables, las actas de reuniones o una manifestación de la dirección. La información procedente de fuentes independientes de la entidad que el auditor puede utilizar como evidencia de auditoría puede incluir confirmaciones de terceros, informes analistas y datos comparables sobre competidores. Por último, quisiera preguntarte cuáles son los pasos a seguir cuando el auditor no se siente satisfecho con la evidencia obtenida. Bueno, los pasos a seguir son cuando el auditor determine las modificaciones o acciones a los procedimientos de auditoría que sean necesarios para resolver la cuestión y considerar en su caso el efecto de esta sobre los otros aspectos de auditoría. Sí, digamos, en caso de que la evidencia de auditoría obtenida de una fuente es incongruente con la obtenida de otra fuente, o en otro caso que el auditor tiene reservas sobre la fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría. Disculpen, me permito leer esta parte. La obtención de la evidencia de auditoría a partir de fuentes diversas o de naturaleza diferente puede poner de relieve que un elemento individual de evidencia de auditoría no es fiable, como por ejemplo en el caso de que la evidencia de auditoría obtenida de una fuente sea incongruente con la obtenida de otra. Esto puede ocurrir cuando las respuestas de indagaciones realizadas ante la dirección de los auditores internos y otras personas sean incongruentes, o cuando las respuestas a indagaciones realizadas ante los responsables del gobierno corporativo de la entidad con el fin de corroborar las respuestas de indagaciones realizadas ante la dirección sean incongruentes con esta. La NIA 230 incluye un requerimiento específico de documentación en el caso de que el auditor identifique información incongruente con la conclusión final del auditor relativa a una cuestión significativa. Muchas gracias, Estefanía, por tu información y esperamos volver a tenerte en una nueva oportunidad. Fue con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Hasta aquí va la información del tema sobre la NIA 500. Ahora vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Por favor, no olviden no despegarse de nuestra programación. Ya regresamos. Pipe, tráeme un caldo Doña Gallina. Caldo, doña gallina, caldo, doña gallina, caldo, doña gallina. Gracias por continuar con nosotros.
Ahora vamos a leer la opinión de una de nuestras televidentes respondiendo a la pregunta del día, donde la pregunta era: ¿cuál cree usted que es la diferencia entre auditoría interna y auditoría externa? Nuestra televidente Fátima Bolívar nos dice que para ella la diferencia entre la auditoría interna y la auditoría externa es que la interna se realiza dentro de la organización y que la externa se realiza fuera de la organización. Para dar una respuesta a esta pregunta, tenemos como invitado a Rubelio Gallego, quien es docente de la Universidad de Cundinamarca, seccional UAT, y es perteneciente a la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. Las diferencias entre auditoría interna y auditoría externa son varias. La primera, la auditoría externa, es una estructura contratada por la Junta Directiva de Externos para evidenciar riesgos o estructuras dentro de la compañía. La auditoría interna es contratada por el gerente general para evidenciar o apoyar temas de control interno. La auditoría externa, el auditor externo puede dar fe pública, mientras el auditor interno no pueda dar fe pública porque tiene un tema de subordinación. En las estructuras de auditoría externa están más ligadas a revisión de estados financieros y la auditoría interna está más enfocada al control interno. Es decir, la auditoría externa es un tema fiscal y la auditoría interna es un tema de asesoría. Gracias. Bueno, muchas gracias a don Rubelio Gallego por su opinión acerca de la auditoría externa y la auditoría interna, por ayudarnos a responder la pregunta del día y dejarnos más claro este tema. Con esto llegamos al fin de nuestro noticiero Note Auditors. Los esperamos en una próxima emisión. No olviden seguir dejando sus opiniones y comentarios en nuestras páginas Auditando Ando y no se despeguen de nuestra programación. A continuación, el IF, capítulo 1000. Chao, chao. Buena tarde.